¿Por qué no quiero ser cristiano? Porque son unos mentirosos. Porque desconfío en las iglesias. Porque no concuerda con mis creencias. Porque uno de ellos me lastimó. Porque nada te llena. Porque son hipócritas. No creo en él, Dios no existe. Porque nos quieren cambiar nuestro pensamiento. Porque no toman ni fuman. Son unos aburridos. Porque los pastores se roban el diezmo. Son unos doble cara. Todo es pecado, todo es pecado. Porque son muy conservadores. Bienvenido a este espacio donde te invitamos a explorar lo que Dios ha hecho en la vida de las personas que, al igual que tú, se encontraban escépticos del poder de Dios y lo que Él podía hacer en sus vidas. Conozcamos la historia de Lore Chávez, quien no creía que Dios actuara de forma tangible en la vida de las personas y ahora es una discípula de Cristo. Bienvenida, Lore, a este podcast. Gracias, Cris. Es un honor poderte entrevistar, de verdad, como buscamos esta entrevista y no se nos dejaba, Lore, la entrevista. Bienvenida. Muchas gracias, Cris. Lore, cuéntanos, antes de que tú conocieras a Cristo, ¿qué pensabas de las personas? Por ejemplo, si yo te decía, oye, es que Dios me dijo que me saliera de este espacio del trabajo y ahora me dedique a cuestiones de química, por ejemplo, ¿no? Yo que sé, bueno, la verdad es que creo que siempre he creído en Dios, porque de chiquita yo era testigo de Jehová. Empecé con estudios desde muy pequeña de la Biblia, pero como siempre pasa, el hombre te lastima. Entonces yo dejé de estudiar la Biblia y me alejé de Dios. Dije, no es cierto, Él no existe, eso nada más eran cuentos que me leían de pequeña, ¿no? Y me alejé de Él por completo, seguí mi vida, pues, ¿qué te gusta? Dejé de estudiarlo como a los 12, 13 años y de ahí en adelante viví como si Él no existiera. Lore, ¿te podemos preguntar qué fue lo que pasó? En la cuestión de que me lastimaron. No, pues nada más la gente muestra una cara con el Señor, bueno, con Dios, pero en sus actos te lastiman demasiado. Son egoístas, dicen una cosa y hacen otra, te enseñan la Biblia y no es conforme lo que Dios te pide que seas, no, su corazón no es conforme el de Dios. Y cuando tú los ves a ellos, al hombre, pues definitivamente te alejas de Dios por completo. Y Dios se vuelve una fantasía. En mi caso, claro, eso sucedió. Porque estás viendo lo que está sucediendo con los hombres que te están hablando de Dios. Claro. Y entonces tú dices, esto es una farsa, ¿no? Exacto. Como la persona que nos está escuchando ahorita, que seguramente ha visto acciones que no corresponden a lo que dice Jesús que debemos hacer con nuestros semejantes. Sí. Ahora comprendo mucho más de la forma de actuar de Lore. Es una persona que justo siempre nos está invitando a comportarnos como Jesús se ha comportado aquí en la tierra, y ella nos está hablando de lo que hizo Jesús con nosotros, que es básicamente lo que te habíamos comentado. Seguir a Cristo es eso. Exacto. Tener una comunicación con Dios. La verdad es que desde que conocí a Jesús, igual soy abogada. Me gusta mucho debatir, me gusta mucho decir por qué esto, por qué lo otro, cuestionar la Biblia, ¿no? Tenía conocimiento, pero cuando regreso a Dios, yo no regresé pues tan abierta, sino iba con mucha cautela y preguntando siempre, pero ¿por qué hacen esto? ¿Por qué hacen el otro? ¿No? Entonces había una persona que pues me tomó bajo su cuidado y ella me decía, es que hay que hacer esto y hay que hacer el otro en la iglesia. Y yo le decía, no voy a hacer absolutamente nada hasta que yo lo sienta por convicción. Entonces, creo que mi caminar con el Señor ha sido porque Él me ha permitido conocerlo de una forma diferente, y todo lo que yo he tratado de
de demostrar, todo es por convicción, no por quedar bien con las personas, ni con los líderes, ni con los pastores, ni con nadie de la iglesia. A mí me ha gustado conocer al Señor y que todo lo que yo hago, ahora sí que sea de corazón y por convicción, porque lo conozco y porque creo en su palabra. Quiero que le compartamos algo a la persona que nos escucha en este momento. ¿Qué diferencia hay entre conocer al Señor y haber sido testigo de Jehová en la infancia? Porque tal vez nosotros, cuando estamos fuera de la caja, decimos, pues tienes una religión, o sea, naciste en una iglesia católica o cristiana o evangelista o testigo de Jehová, ya conoces de Dios. Y realmente tenemos como esta concepción vaga que tener una religión es tener una relación con Dios, claro, ¿no? Quisiera que nos compartieras esta diferencia que desde tu perspectiva, del Lord. Claro, en mi experiencia, cuando yo fui testigo de Jehová, era solamente como historia, como cuentos, como sí está ahí Jesús, sí está su Padre Jehová, sí está el Espíritu Santo, pero están en la letra. Jamás vi que estuvieran en las acciones. Y cuando yo lo conozco de una forma diferente, Dios se me muestra de una forma como tan tangible que no lo veía ya tan lejano. ¿Cómo explicarlo? Hubo una vez en una oración que yo me sentía muy triste. Yo ya sabía orar porque me enseñaron de pequeña. Me dijeron que orar era platicar con el Señor. Entonces, una vez que yo me encontraba muy triste, platicaba con Dios. Y le decía, es que si tú en verdad estás aquí, me estás escuchando, haz esto, ¿no? Y Él me contestaba de una forma sobrenatural que yo no podía creer. Y muchas veces, al inicio de mi caminar con el Señor, yo me creía loca. Yo decía, es que no puede ser que el Dios de las maravillas, que el Dios que hace animales preciosos, pinta cielos hermosos, me pueda escuchar tan claro y tan nítido y me escuche y me responda de esa forma. No lo creía, pero esa es como la diferencia, que yo antes lo veía en la letra, lo veía como veo al cielo y lo veo lejano, y hoy sé que Él camina conmigo, Él está en mí, Él me ayuda y me da pues consuelo cuando lo necesito, me da consejo cuando lo requiero y me abraza incluso cuando estoy muy destrozada. O sea, Él es ese Dios que está cercano a ti. ¿Y cómo llegas a eso, Lore? O sea, ¿cómo llegas a ese de repente que nosotros le denominamos aquí, que no es más que ese poder de Dios que entra en ese momento y lo sientes? ¿Cómo fue tu de repente? Pues yo vivía una relación muy, muy tóxica con el que hoy es mi esposo y nos dejamos. Entonces yo empecé como a vivir la vida sin vivirla, porque la verdad es que cuando nos dejamos yo lo amaba mucho, pero pues era una relación de esas de las que dices hay muchas red flags y mejor vete de aquí, ¿no? Y yo me fui. Entonces, ¿celos? La verdad, sí, celos. Es que era de todo, o sea, con decirte tóxica, ambos, ¿no? Sí, pero él más a mí. Okay. Entonces era de esas relaciones tóxicas, en las que vas, vienes, le dices, te dice, te cela, no te deja vestirte de determinada forma, ya porque volteaste a ver al otro y así. La verdad es que es una parte de mi historia que hoy digo, qué horror, yo no sé cómo la viví, de verdad. Pero doy gracias a Dios que Él me encontró y que hoy puedo ser una persona diferente. Puedo caminar diferente, mi esposo es totalmente diferente y todo por Él. Hoy no seríamos lo que somos si no es porque nos encontramos a Jesús. Y te voy a decir, mi esposo es el que conoce primero a Jesús cuando éramos novios. Entonces él me dice, ven, conócelo. En una de esas veces que nos dejamos, me dice, es que conocí a Jesús y me gustaría que lo conocieras. Y yo, ajá.
Y cuando me empieza a hablar de él, le digo, este es un fanático, no quiero ya nada contigo. O sea, si de por sí todavía lo aceptaba más tóxico que con Jesús. Entonces le digo, ¿sabes qué? No quiero nada. No quiero absolutamente nada. Parecía una persona que estaba fingiendo, supongo, exacto. ¿no? O sea, es... Y fanático, todo, claro, con la religión. Sí. O sea, es esa persona que tú conociste, súper tóxica, súper celosa, y que ahora viene y te dice... Cambié por Jesús. Y yo voy a ser diferente. Y yo no, me dice, vamos a mi iglesia. Y me lleva a la iglesia hoy en la que nos congregamos. Es la Fe Viviente y de ahí es mi casa y ahí me plantó el Señor y no me voy a mover hasta que el Señor me diga, ¿no? Pero ahí Él me dice, ven, vamos. Yo llego a la iglesia y yo veo todos locos. Y les digo, chido, gracias, pero no quiero nada, bye. Y nos vamos y otra vez volvemos a tener la relación tóxica, vamos, venimos, hasta que nos dejamos. Y en una de esas, él me dice, o sea, en una de esas que nos dejamos por completo, yo me sentía ya muy triste, o sea, como que mi vida ya no valía nada, muy desolada. Y me acordé de la iglesia a la que él me había llevado. Y entonces yo regresé. ¿Cuánto tiempo después, más o menos? No sé, yo creo que como un año que él me llevó después. Yo regresé. Tú regresas a la iglesia sola porque tú te sentías con la necesidad. Exacto. De Dios. O sea, yo no lo sabía, pero era la necesidad de Dios. Me sentía muy vacía. Tenía un buen trabajo, tenía buenos amigos, ganaba bien. O sea, me podía sentar en cualquier lugar, me podía comprar lo que yo quisiera, pero mi vida estaba vacía. No, o sea, es que sin Cristo la vida es vacía. Entonces, regreso y empiezo a conocer a Jesús. Y yo hasta eso pensé que me lo iba a encontrar él ya no estaba ahí. No sé por qué. En ese entonces no sabía por qué ya no iba, pero yo regresé. Me empecé a congregar sola, te digo que una persona me tomó bajo su cuidado y empecé a conocer a Jesús. Y de ahí, para el real. No lo he soltado, la verdad es que de ahí fue cuando marcó un antes y un después en mi vida. Si pudiéramos de alguna forma decir en pocas palabras qué es lo que qué es o qué significa tener una relación con Jesús y qué significa tener una religión, ¿qué nos dirías? Religión es hacer todo lo que te dice el hombre. Que vamos a diezmamos. Vamos a hacer ahora oración, oramos. Vamos a subimos. Vamos a bajar, bajamos. Es todo lo que te dice el hombre, seguirlo, pero sin saber un porqué, es que no sé, no me gustaría utilizar la palabra cuestionar, pero no lo cuestionas, solamente sigues al hombre porque te lo está diciendo, pero en realidad no tienes una convicción. Y cuando sigues a Jesús, tienes la convicción de lo que Él te está diciendo a través de su palabra, porque Él te habla a través de tu conciencia. Entonces, lo que tú vas leyendo te cae el 20, lo que tú vas leyendo en la palabra te cae el 20 en el corazón y dices, sí es cierto, estoy mal. O sí es cierto, tengo que subir. Sí es cierto, tengo que bajar, pero porque Él me lo está diciendo, no porque el hombre me lo esté diciendo. Entonces, así se pongan 1000 montañas, 1000 obstáculos, si Jesús te dice, ven, vamos a bajar, bajamos. Y no importa lo que suceda, bajas y vas a encontrar un propósito en esa bajada. Creo que esa es tener una relación, al menos yo así la concibo. ¿Cómo se logra tener una relación con Jesús? Pues yo la encontré en el quebranto. Y de ahí me di la oportunidad de conocerlo tal cual era. Porque de hecho, o sea, yo pues vengo del mundo. Yo era parrandera. Me encantaba fumar, me encantaba tomar, me encantaba, era de esas malhabladotas. Pues de todo, o sea, me encantaba el mundo. Y cuando yo llego al mundo, le digo, ¿sabes? Cuando yo llego a Jesús, le digo, pues aquí estoy, pero la verdad es que yo no quiero dejar mi vida.
A eso iba justo. O sea, muchos pensamos que conocer a Jesús es volverse aburrido. Exacto. Y tú que me estás escuchando ahora estás diciendo, sí, yo pienso como Lore cuando Jerry se acercó y le dijo, ven, mira, conoce a Jesús, y tú dices, este es un fanático, o estas que están aquí en el podcast son unas fanáticas. Sí me interesaría sentirme en paz y con esa agusticidad que me dicen, pero tampoco quiero ser aburrido, es decir, tampoco quiero dejar mi esto vida. que es mi vida, lo que me gusta, pero quiero decirte que cuando realmente experimentas ese poder, ese amor, esa agusticidad, no importa lo que cueste, porque tú quieres este amor que te abrace. Y fíjate que hoy lo que nos está compartiendo Lore es magnífico, porque seguramente tú has pensado muchas veces que ya no aguantas más, que realmente quisieras una cosa, porque nada te está en este momento, no te llena tu trabajo, no te llena el dinero que estás ganando, no te llena el coche en el que estás yendo, no te llena nada de lo que estás viendo, ni la botella más cara de whisky que te estés comprando, y no porque nosotras te estemos diciendo, mira, esto es malo, esto es malo, esto es malo. Lo que dice Lore es muy cierto. Cuando a ti te hace rema, y me acuerdo mucho que eso lo aprendí de ella, que es cuando tú lees la palabra y eso te hace match en tu corazón, eso quiere decir que te está buscando a ti, que tú puedes hacer las cosas de corazón, pero es cuando tienes esa convicción que te da el poder de Dios. ¿Cómo le dirías a esta persona que nos está escuchando, que piensa igual que tú, es decir, que están locos, estos que son unos fanáticos? ¿Qué le dirías a esta persona para que conozca la agusticidad? Que te acerques a Jesús, no importando cómo seas, cómo vivas, lo que sientas, no importa. Él me dijo, así como estás, conóceme. Y yo le dije, en una de esas charlas que tuve con Jesús, pero soy borracha, pero me encanta fumar, Señor. Y recuerdo muy bien que me puse a buscar en la palabra cómo era Jesús. Por eso es que yo me di la oportunidad de conocerlo, porque dije, ¿a poco tú no tomabas? Y en la Biblia venía, ¿no? Que él convivía con borrachos, con prostitutas, con esto, con el otro. Entonces, él me dijo, yo puedo ser tu amigo, seas como seas, ven, acércate. Entonces, él me dijo, no me importa cómo seas, ven, conóceme, solamente conóceme. Yo no tuve que cambiar absolutamente nada, él me cambió toda. Hoy no me jacto absolutamente de nada, porque nada soy sin él, pero te puedo decir que tengo una vida ya sin vicios. Y no porque sea malo o porque yo me persine, sino simplemente porque no es bueno para mi salud. Porque hoy tengo una hija y no es bueno que yo esté fumando enfrente de ella, ¿no? ¿Qué ejemplo le voy a dar? ¿Qué madre va a tener si yo soy fumadora, no? Así es. Jesús solamente te viene a corregir la plana, no porque Él diga, date golpes de pecho, sino porque Él te dice, es que esto no te conviene, como un buen amigo que es. Es que, híjole, ¿cómo te explico que si te vas en la borrachera, al ratito te va a dar cirrosis, ¿no? O sea, son tantas cosas que a veces no llegamos a entender. Porque cada acción tiene una consecuencia. Exacto. Y justamente estamos envueltos en una serie de decisiones que nos afectan. Y solamente Jesús viene y te dice, ven, toma mejores decisiones. Exacto. Para que tú estés bien, para que tu salud esté bien. Y eso que ahora tú nos escuchas y te decimos, no cuesta trabajo, tú solo ríndete. Es cierto. Si tú quieres realmente que Él venga y te dé esta paz, esta agusticidad, suéltate y rinde que Él venga y haga lo que tenga que hacer. Ahora bien, eso no quiere decir que no haya personas que visiten una iglesia y que sean hipócritas y que esa hipocresía te haya lastimado. Y justamente a esta parte quisiera como centrarme un poco. Sí hay personas que llegan a una religión y te dicen, no hay que tomar, y te pongan una serie de cuestiones, que todo es malo, que todo es pecado, y te envuelvan en una serie de cuestiones donde en lugar que te sientas a gusto, te sientes señalado, te sientes diferente, y eso no hace Jesús.
Jesús te ama desde antes de tu nacimiento, como sea que estés. Y por eso no hay nada que impida una relación tuya con Jesús. Lore, pero en ese de repente, a ver, nos vamos a que llegas tú en ese quebranto, llegas a la Fe Viviente, que es la casa donde nos estamos congregando, llegas quebrantada. Y cuando llegas, ¿sientes ese recibimiento de Dios? Sí, definitivamente. A veces parece cliché cuando te dicen Dios ya te estaba esperando, pero en realidad ya te estaba esperando. Desde que yo pisé la iglesia, me puse a llorar. Y la verdad es que hasta el día de hoy no recuerdo haber llorado tanto como lloré ese día. O sea, casi que me tiré en el piso y sentí ese... Pues es que no sé cómo explicarlo, si ese amor, ese recibimiento, ese también arrepentimiento de lo que yo cómo llegaba en ese momento de decir, o sea, estoy mal, ¿no? Pero él así luego sentí como en mi corazón empezó a haber una paz inexplicable. Yo lloré y después esta persona que se llama Maricruz me llegó y me abrazó y yo me quedé así como que ¿por qué me abrazas? ¿Por qué me ¿no? abrazas? Sí, ¿tú por qué me abrazas? Tú no me conoces, ¿no? Pero ese abrazo fue pues Jesús mismo. O sea, hoy lo entiendo así. Fue Jesús mismo diciéndome, aquí estoy, bienvenida. Wow. Entonces Él siempre te espera, o sea, no importa cómo vengas, no importa de dónde vengas, Él te espera, Él te lleva a ese lugar en donde Él te dice, aquí estoy, bienvenida. Y sí, justo lo que dices que es como cliché, que llegas como a una iglesia o te plantas y que llegan y te reciben como con excesivo amor, a veces es molesto, ¿sabes? Porque es como de, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué este excesivo cariño? ¿Por qué? Claro. Pero sí hay algo genuino que se mueve en una congregación. Bueno, estamos hablando de situaciones donde efectivamente se está alabando a Dios y demás, pero tú que nos escuchas y que tienes la oportunidad tal vez de congregarte, tal vez de escuchar a Lore en este momento y conozcas a alguien que tiene una relación genuina con Dios, es decir, que no te está juzga, sino que te está abrazando con amor y te está diciendo, ven, mira, conoce esta agusticidad, aprovéchalo, porque a lo mejor esa persona puede ser tu Maricruz. Y esa Maricruz te va a enseñar a caminar con Cristo, te va a enseñar también a conversar con Él. Fíjense que algo que yo aprendí de Lore justamente es esta parte de la conversación con Dios. Ella nos decía, tú le hablas a Dios a través de tu oración, pero Él te responderá siempre a través de su palabra. Si tú no lees la Biblia, entonces ¿cómo vas a saber qué te está diciendo Dios? ¿Y cómo te va a decir las cosas? Pues es lo que te está comentando Lore, que cuando tú lees ese párrafo, ese extracto de la Biblia, sientes cómo te habla a tu corazón. Es como si ese pedazo de la Biblia lo hubiesen escrito para ti en este momento. Y si tú ya lo has sentido, no lo eches en saco roto, porque Dios te está hablando y te está hablando a través de esta mujer, porque yo sé que hay muchos argumentos que tú has estado dando al respecto de lo que es la congregarse. Todos hemos tenido, de verdad, todos hemos tenido estas experiencias. No eres el único que ha tenido esta experiencia. A lo mejor algunos más, otros menos. Mira, Lore, desde la cuna conoció a personas que no estaban actuando adecuadamente, y tampoco te quiere decir que todas las personas que ella conoce a su alrededor en una congregación es que estén haciendo lo que dice la palabra. Pero ella no se fija en eso, ella se fija en los ojos de Jesús, ella se fija en lo que Jesús quiere que haga con su propósito, porque efectivamente tú también tienes un propósito, y ¿por qué no vienes a descubrirlo? Ahora, Lore, ya que llegas,
te abraza el Señor, empiezas a caminar con Él. ¿Cómo es tu caminar conociendo a Jesús? En el sentido de te va pidiendo cosas, porque sabemos que es un Dios de pactos, ¿no? Entonces, ¿qué te pide primero Dios? Cuéntanos. Pues fíjate que yo creo que por mi forma de ser, Él se me mostró de forma sobrenatural. Se me ha mostrado mucho de forma sobrenatural y de hecho yo creo que es porque yo era muy escéptica. Entonces, Él se me mostraba de forma sobrenatural y yo me quedaba pues anonadada, ¿no? No lo podía creer. Y una vez en un servicio vienen y me dicen, tú tienes este don, el Señor te da este don, ¿no? Y yo me quedé así de, no creo. Y en ese mismo servicio me dice, a mi conciencia habló y me dice, quiero que me entregues tu trabajo. Y yo tenía un buen trabajo, como te comentaba, y yo, no, eso es de mi mente. No creo que seas tú, Señor. Y pasando el tiempo, conociendo al Señor, me doy cuenta que sí era Él, sí me estaba pidiendo mi trabajo, pero en ese momento yo no lo supe, o sea, no quise hacerle caso a su voz, ¿no? Dije, no creo, estoy loca, ¿cómo me vas a pedir mi trabajo? Pues es algo bueno, ¿no? Y en ese momento de mi vida no lo dejé. Me abracé a mi trabajo y hasta me abracé más porque me metí a una convocatoria para crecer aún más y XY. Hoy te puedo decir, Gris, que me volvió a pedir mi trabajo. En esta etapa en la que me encuentro de vida, me volvió a pedir mi trabajo. Ese trabajo, Él me lo había dado, como Abraham le dio a su hijo, pero me dijo, ahora dame tu trabajo, ¿no? Y hoy que lo conozco más, pues no me pude hacer a un lado. No me pude voltear como en aquel entonces. No pude decir estoy loca, no creo que sea Él. Porque yo lo conozco. Porque yo conozco su voz. Y todavía hasta le dije, está bien, Señor, pero dame unos mesecitos, ¿no? Como para preparar el camino. Me dijo, Él es tan bueno que me dice, está bien, pero quiero que me des tu trabajo. Y entonces pasa el tiempo que yo le había dicho y me dice, ya dame tu trabajo. Tú y yo quedamos en algo casi, ¿no? Y pues dejo mi trabajo. Hoy te puedo decir, no sé a dónde me va a llevar el Señor, no sé lo que quiere, pero hoy también te puedo decir, soy obediente. Soy obediente con el Señor porque a pesar de que no quería darle mi trabajo, Él lo sabe. Me gustaba mucho mi trabajo, me llenaba demasiado, era muy buen trabajo. Está primero el Señor. Hoy está primero el Señor en mi vida. Y no te voy a decir que es fácil tomar decisiones para obedecerlo. No te voy a decir que también no hay días malos cuando obedeces al Señor. Pero sí te voy a decir que el Señor te va llenando día a día y te va fortaleciendo para que tú sigas el propósito que Él tiene para esta decisión que te está pidiendo que tomes. Porque es una decisión. Bien me pudo haber dicho, dame tu trabajo y Él quitármelo. Él es soberano y rey. Claro. Pero Él me dice, no, yo quiero que tú me lo entregues. Así como se lo pidió a Abraham su hijo, cuando quería que lo sacrificara, así yo entendí que Él me decía, dame tu trabajo. Y te digo, me costó trabajo, hoy no entiendo ni siquiera por qué me lo quitó. Hay veces que le digo, Señor, ¿pero por qué? Pues si pude haber seguido aquí y seguir haciendo lo que hoy me estás pidiendo hacer, pero no. O sea, no lo entiendo, pero ahí estoy. ¿Sabes qué? Quisiera hacer una acotación aquí, es muy buena. Cuando tú le dijiste a tu hoy esposo, cuando era tu novio y que fue a buscarte, le dijiste, eres un fanático. Ahora yo te podría decir, fuera de la caja, no inventes, ¿cómo le das el trabajo? ¿Qué te pasa? Sí. Y justo tú que me estás escuchando también estás diciendo lo mismo. Oye, pero ¿cómo hiciste eso? Y te comparto algo. Hay algo que a Dios le agrada mucho, que es la fe. Y la fe es eso que hace que tu corazón le agrade
Y cuando tú tienes fe, Dios te bendice. Yo te puedo decir una cosa, a Lore yo la veo con provisión, yo la veo bastante bien, tiene una hija, además el Señor la toma siempre de su mano y le cree. Y cuando tú le crees a Dios, Él hace lo demás. Entonces, muy probablemente tienes una super deuda en este momento y dices, no creo, o sea, tengo que trabajar, tengo que hacerlo en mis fuerzas. Y Él te está diciendo, descarga en mí, porque yo lo tengo todo resuelto. Y en este momento tal vez no le crees. Yo te invito a que vayas también en fe y que trates de encontrar ese lugar secreto donde tú pongas un altar con Él, donde tengan esa comunicación de amigos, como dice Lore, de amigos. Vamos a hablar con Dios de cuates, porque no le importa en qué circunstancia o situación estés. Él realmente tiene un propósito contigo, que por eso te está hablando en este momento. Lore, tenemos una bebé en casa. Cuéntanos de esa bebé, porque a mí me sorprendió mucho cuando en algún momento te compartía algunos fragmentos de la Biblia y me dijiste, eso me lo dijo Dios antes de estar embarazada. Cuéntanos. Yo llevo casada 5 años ahorita con mi esposo y pues pasa el tiempo y bueno, más bien, hubo un momento en el que Gerard y yo, cuando llevábamos como 2 años, 3 años, como 2 años, nos empezamos a pensar en embarazarnos, ¿no? En tener un bebé. Y sí, me embarazo, pero no hubo producto. Entonces, pues nada más hubo la ilusión, ¿no? Y en ese entonces yo le decía al Señor, porque ya habíamos orado, te digo que empezamos como a pedírselo al Señor y pues también nosotros hacer lo que corresponde, ¿no? Pero yo le digo, ¿por qué dejaste que me ilusionara si no ibas a poner nada ahí, ¿no? Adentro. Y me acuerdo que esa noche que nos enteramos que no había nada, me despierta muy cariñosamente. En verdad, Cris, yo sentí como si me hubiera tocado en la mejilla y me hubiera dicho, ven, vamos a platicar. Y me despierto y me pongo a leer la Biblia. Y me da una promesa de un bebé. Es cuando Jehová hace pacto con David. Entonces, yo le dije, o sea, me quedé anonadada porque dije, tú me estás prometiendo un bebé y hoy no hay un bebé aquí, ¿no? Hoy claro, me acaban de decir que no. Me acaban de decir que no hay nada. Exacto. Y entonces me dijo, pero lo habrá. Y de ahí mi corazón como que sanó, ¿no? Pero no deja de haber esa ansiedad de ¿cuándo, Señor? ¿Para cuándo, no? Y entonces él, yo le decía, bueno, tú me dijiste que sí me vas a dar un bebé, pero ¿para cuándo? Pues yo ya no estoy como tan chiquita. Señor, oye, Señor, ya, no se te está pasando el tiempo. Y entonces me acuerdo que... Antes de continuar, ¿a los cuántos años tú tienes un bebé? A los 40. Entonces, me acuerdo que en una reunión que tuvimos con el grupo, antes se llamaba Enlazados, el Señor me da una palabra con Sara y dice, en el tiempo de los hombres y en el tiempo de Dios, vendrá tu promesa, ¿no? Estoy parafraseando, pero me quedó muy grabada en mi corazón, porque yo siempre le preguntaba, ¿para cuándo, Señor? Y él no me contestaba, él solamente casi que me decía, quédate con la promesa, abraza la promesa, ya te la di. Pero a veces el corazón del hombre es muy impaciente, y mi corazón era muy impaciente. Y yo le decía, ¿pero cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Y lloraba y le decía, ¿pero para cuándo? Y yo me sentía a veces como Ana, ¿no? Señor, por favor, dame un bebé. Y yo no sabía por qué no se daba un bebé, porque pues no teníamos ningún problema mi esposo y yo físico, como para que no se diera, ¿no? Claro. Pero el Señor no quería, o sea, Él me hizo esperar. Y hasta que te digo que Él viene con esa respuesta tan clara, que me dijo, en el tiempo de Dios y de los hombres vendrá tu promesa. Y es cuando le habla a Sara sobre su hijo, ¿no? Isaac. Y entonces me quedé con eso en mi corazón
y después llega mi bebé. Entonces mi bebé es una promesa cumplida. Después de esa promesa, ¿al cuánto tiempo llega tu bebé? ¿Un año, No 2 años? sé, Gris. La verdad es que todo pasa como tan despacio y tan rápido a la vez que ni siquiera lo puedo Dimensionar en tiempo. dimensionar en tiempo. No sé en cuánto tiempo, pero la sé. espera fue Claro. bastante. Sí fue. Mínimo un año sí fue, o un poquito más, pero sí digo, yo no, mi corazón era muy impaciente, pero el Señor cumplió la promesa. Y de hecho cuando yo supe que venía mi bebé, Él me da otra promesa, pero ahora para ella. Entonces Él es un Dios de generaciones, no nada más se enfoca en este tiempo, en tu etapa, no, se enfoca en ti, en tus generaciones, en todo lo que viene antes y después de ti. O sea, Él es todo, Gris, Él es todo, y no deja absolutamente nada suelto en tu vida. Wow. Muchísimas gracias por compartirnos, Lore, de verdad. Yo sé que te estuvimos buscando la vuelta. Lo logramos. Discúlpame. No, se entiende, pero hay muchas cosas o básicamente promesas, cumplimientos que ha hecho el Señor en la vida de personas que queremos compartir con las personas que nos escuchan, porque es importante que vean que Dios no solo es una iglesia, Dios no solo está en un nicho, Dios no es lejano, Dios está presente todos los días de tu vida, es una forma de vida, Jesús es una forma de vida. Entonces es compartir todo lo que Él hace en cada uno de ustedes, de nosotros, y decir, esto es Dios. Dios es tan fuerte, tan poderoso, que hace esto, que puede platicar contigo, que es una persona que no miente, que además cumple sus promesas, y que cuando Él te ha dado una promesa, Él la va a cumplir. Y si sigues escuchando esto, es porque Él va a cumplir contigo el propósito que ya tiene desde antes. Muchas gracias por acompañarnos. Le damos gracias al equipo de producción, a Richard en los controles, a Pau ahora en diseño, a Memo Reveles en la edición, y sigue sintonizándonos. Pero además de eso, te pedimos también que si tú consideras que este audio le puede servir a alguien, compárteselo. No seas egoísta, compártelo, y seguramente le será de utilidad, le será de edificación. Y coméntanos, porque nos gustaría tener una conversación contigo para ver algunas de las objeciones que han tenido algunas personas para seguir a Cristo, y seguramente habrá un testimonio que les haga rema o que machee con lo que están viviendo. Nos vemos para el siguiente episodio de ¿Por qué no quiero ser cristiano? Muchas gracias. Tu abrazo.